Entonces, Primera Pedro está siendo claro en este sentido de que debemos nosotros ser defensores de la palabra del Señor, pero con mansedumbre y con reverencia. Entonces, aquí encontramos una palabra importante, que la apologética viene de esa palabra y se llama la palabra defensa. Defensa viene del griego apología, y esto quiere decir una defensa de una conducta o una defensa de un procedimiento. Y si amplificamos un poco más este concepto, una defensa de nuestra fe, una defensa de lo que sabemos acerca de Dios y lo que queremos que el mundo sepa acerca de Dios. Wilbur Smith expone la apologética de este modo. Dice que la apologética es una defensa verbal, es decir, con palabras, un discurso en defensa de aquello que uno ha hecho o de la verdad que cree. Entonces, nosotros estamos llamados a defender la palabra de Dios, a ser apologética de la palabra de Dios. Y por eso comenzamos estudiando lo que es la Biblia. Por eso es importante esta materia de introducción a la Biblia. La apología, entonces, antiguamente se usó de manera especial en tiempos primitivos, pero no involucraba la idea de hacerlo como una excusa o como algún tipo de paliativo, o tal vez solamente dar explicaciones porque alguien nos ha dicho algo, ¿no? Alguien nos dice, tú estás mintiendo. Entonces, no, yo no estoy mintiendo y defiendo mi posición, yo estoy haciendo esto, y he dicho esto por aquello, ¿no? Justificando las cosas. Entonces, antiguamente la apologética o la apología, la defensa de algo era así, ¿no? Era tratando de encontrar o brindar alguna explicación. Ahora, esta palabra apología, que viene de la palabra griega apología, se traduce al castellano como defensa. Se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Ya hemos visto una de esas, que sería 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Y podemos ver también Hechos 22:1. Y aquí voy a pedir a mi hermano, a ver a quién encontramos aquí. A mi hermana Marisabel. Por favor, hermana Marisabel, ¿nos puedes leer Hechos 22:1? Hermana Marisabel, yo voy a hacerles participar, hermanos. Vamos a participar en todas las clases. Entonces, una de las desventajas de la parte virtual es que generalmente estamos haciendo 2 o 3 cosas. Una de las cosas es estar en la clase virtual y estar tal vez, no sé, cocinando, o tal vez cenando, tal vez tomando algún refrigerio o realizando algún informe, otra actividad. Entonces, para evitar de que la concentración sea dispersa, vamos a siempre participar. Yo voy a escoger siempre cualquier nombre y quisiera que participen, por favor. Mi hermana Marisabel, no sé si está ya con la posibilidad de poder activar su micrófono y leer Hechos capítulo 22, versículo 1. Si no contestan, voy a verme obligado a que todos puedan activar sus cámaras para ver qué están haciendo, por favor. Pastor, yo podría dar lectura. Eso, mi hermano Grover, por favor. Ok, entonces en Hechos 22:1 dice, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ahí dice, ¿no? Oíd mi defensa ante vosotros. Es decir, está haciendo apología, está defendiendo, seguramente hay una acusación en ese momento, justamente es eso, en Hechos 22,
y él tiene que defenderse, es como un abogado que tiene que dar argumentos a favor de la verdad del que está siendo defendido. Entonces, apología es defensa. Primera Corintios 9:3, por favor, alguien más, hermana Benedicta tal vez, hermana Janet. Eso es, hermana Benedicta, por favor, léalo, 1 Corintios 9:3. Levantó la mano, pero no. ¿Quién tiene listo ya 1 Corintios 9:3? Amén, pastor. Eso, por favor. Hermano Wilfredo. 1 Corintios 9:3, ¿no? Correcto. Primera Corintios 9:3. Correcto. Contra los que me acusan esta es mi defensa. Ahí está la palabra defensa nuevamente. Y encontramos esta palabra muchas veces en el Nuevo Testamento. Vamos a leer también 2 Timoteo 4:16. John, ahí tú que estás, John, con la cámara encendida, por favor. 2 Timoteo 4:16. Pastor, un ratito, mi mamá está pasando clases y me ha dicho que se lo conecte. Ay. Le vas a cambiar el nombre al nombre de tu mamá. Ya, muy bien. ¿Quién lo puede leer? 2 Timoteo 4:16. A ver, vamos a leer los 8 versículos. Amén, pastor. Eso Amén. es. Hermano Rafael, por favor. Ya, bien, 2 Timoteos capítulos 4, versículos 16, pastor, ¿no ve? Correcto. Dice la palabra: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Amén. Ahí está el apóstol Pablo en la carta a su discípulo amado, Timoteo, diciéndole, en mi primera defensa, la primera vez que tuvo que estar en la cárcel y tuvo que encontrar cómo defenderse, dice que nadie estuvo a su lado. Entonces, él también habla de defensa. Filipenses 1:7. A ver, ¿quién lo puede leer? Filipenses 1:7 y 1:17, porque son del mismo libro. Ahí lo vamos a aprovechar 2 veces. Amén, pastor. Amén, hermana Elizabeth. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén. Amén. Ese es 1:7, ¿no? 1:17 más. Amén, pastor. Dice, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. Ahí está el mismo apóstol Pablo hablando de la defensa. ¿Y defensa de qué? Defensa del Evangelio, de la palabra de Dios. 2 últimos versículos, Hechos 25:16. ¿Quién lo tiene? Van a estar con sus Biblias preparaditos para que podamos encontrar rápido. Hechos 25. Amén, pastor. Buenas noches. Eso, hermano Osvaldo, por favor. Hechos, capítulo 25, verso 16. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Eso, ahí está Palabra de nuevamente Dios. esa palabra. 2 Corintios 7:11. Segunda Corintios 7:11. Amén, también. pastor. Eso es.
Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Entonces, hemos encontrado que esta palabra, la palabra apología, que se traduce como defensa en nuestro castellano, encontramos en el Nuevo Testamento esas 8 veces. Entonces, en el transcurso de este curso de introducción a la Biblia, todo lo que se les va a presentar a ustedes, todo lo que se les va a dar a ustedes, debe ser usado con esa actitud correcta y esto de la actitud es para no ayudarnos a nosotros, sino para ayudar a que las personas hagan una honesta consideración de lo que representa la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Entonces, debemos ayudar a todos a poder hacer retornar a lo que es principal, que es el Evangelio de Cristo. Muchas veces nos ponemos a discutir por cosas que son más de forma que de fondo. Cuando uno es tal vez nuevo en el Evangelio, en el mundo de la iglesia, entonces uno está más preocupado generalmente por cosas que realmente sí importan, ¿no? Las cosas doctrinales importantes. Pero cuando uno va creciendo, tal vez ya va muchos años a la iglesia, sucede algo raro, ¿no? Que en vez de crecer espiritualmente, en vez de madurar espiritualmente, muchas veces decrecemos porque nos empezamos a preocupar por detalles que no tienen tanta importancia, ¿no? Detalles como, por ejemplo, no sé, el color que tiene que tener el vino de la Santa Cena o el tamaño de los vasos de la Santa Cena, si el pan es galleta o es pan de laja o es una hostia o es con levadura o sin levadura. Entonces empezamos a tener detalles que son más de forma que de fondo. Entonces este curso nos tiene que ayudar a que nos centremos realmente en las cosas importantes, en las cosas principales. Entonces vamos a mantener esta filosofía de proveer las respuestas que se puedan surgir en el estudio de la palabra del Señor, en el estudio de la Biblia, aquellas preguntas que puedan surgir, aquellas dudas sinceras que puedan surgir entre ustedes, darles algunas respuestas proporcionales a ustedes, herramientas de defensa, de apologética, para responder estas interrogantes, estas preguntas, y de esta manera poder satisfacer un poco la curiosidad que siempre vamos a tener en ciertos temas y hacer que este enfoque principal siempre se mantenga en Cristo, en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida con Cristo. Entonces todo tiene que ser cristocéntrico y todo el estudio de todas las materias que van a tener ustedes siempre tiene que ser cristocéntrico. Ahora, ¿cuáles son las bases de nuestra fe? Las bases de nuestra fe hablan de que, por ejemplo, el mundo piensa que nosotros hemos cometido un suicidio espiritual. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Generalmente al cristiano, al que va a la iglesia los domingos, se le acusa muy comúnmente, se les dice, ustedes los cristianos tienen una fe ciega, es decir, todo lo que ustedes les dicen, aceptan nomás, dicen ya, sí, debe ser, ¿no? Ustedes tienen una fe ciega, ¿no? Entonces nos están diciendo que aquella persona que nos está diciendo eso, que nos está acusando, nos dice, ustedes tienen una fe ciega, entonces están cometiendo, ustedes mismos se están cometiendo un suicidio intelectual.
Es decir, si tu fe es ciega, entonces tú vas a cometer un suicidio intelectual, es decir, no vas a pensar en las cosas que crees, simplemente las vas a aceptar, ¿no? Eso es para el mundo un suicidio intelectual, nuestra fe ciega. Entonces, yo personalmente creo, y que ustedes también deben ir por este camino, ¿no? Que por lo menos yo no me sentiría alegre, no me sentiría gozoso de creer en algo que mi mente rechaza. Es decir, no estaría yo contento aceptando algo que mi mente, mi corazón tal vez van a estar rechazando. Es decir, eso no tiene sentido. Mi corazón y mi mente, ambos han sido creados para trabajar en sincronía perfecta, en perfecta armonía. En Mateo capítulo 22, verso 37, la palabra del Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ahí está la parte del corazón, y con toda tu alma, ¿no? Con nuestra propia decisión, con nuestra propia voluntad, y con toda tu mente. Entonces, no es una fe que comete suicidio intelectual, no es una fe ciega, sino que el Señor nos manda a que le amemos con entendimiento, con emociones, con voluntad, con sentimiento, y todo lo que el Señor nos ha dado, podamos nosotros amarlo al Señor con todo, con todo. Entonces, no cometemos suicidio espiritual al creer en las verdades de la Biblia. Una fe ciega, dice la pregunta, ¿no? Cuando Cristo y los apóstoles demandaron que un hombre ejercite la fe, es decir, ¿tú crees que puede ser sano? Sí, yo creo. Entonces, sé sano, decía Jesús, ¿no? Entonces, no se trata este asunto de una fe ciega, sino más bien de una fe inteligente, es decir, una fe que tiene pleno uso de la comprensión total. El apóstol Pablo nos dice, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, yo sé por qué creo en él. Es decir, a mí nadie me está diciendo cuentos de hadas, a mí nadie me está contando mentiras. Yo sé que en lo que creo y estoy seguro de lo que creo. Jesús mismo nos dice a nosotros, ¿no? Conoceréis la verdad. En Juan 8:32, y la verdad nos hará libres. Entonces, esa verdad, ese conocimiento, no son cuentos de hadas. Muchas veces cometemos el error en la escuela bíblica, por ejemplo, de las iglesias, los días domingos, cometemos el error de que a los niños, en las clases de los niños, empezamos a contarles las historias de la Biblia, pero les contamos historias como si fueran cuentos, ¿no? Como si fuera el cuento de la Caperucita Roja, los tres cerditos, no sé, son cuentos, no son reales, tienen tal vez algún mensaje bueno para la vida, etcétera, pero no son reales. Y cometemos el error de contarles las verdades espirituales, las historias de la Biblia a nuestros hijos en la escuela bíblica como si fueran cuentos. Y no deberíamos de hacer eso, les deberíamos enseñar esas historias como lo que son, como historias reales, historias que sucedieron, a no ser que se refiera a una parábola, y a una parábola utiliza algunos ejemplos y algunos personajes para poder dar un mensaje, pero la Biblia mismo dice esto es una parábola. En cambio, las historias que sí sucedieron, la historia de Débora, la historia de Josué, la historia de Moisés, tenemos que presentarlas como historia. Entonces, aquí es donde el cristiano, el Hijo de Dios, es acusado de no solamente de hacer suicidio intelectual, como hemos visto hace ratos, ¿no? Sino de dar un salto en la oscuridad. Es decir, es como que aquí yo me tapo los ojos y lo que diga está bien, no hay problema, ¿no? Acepto todo.
es como dar pasos sin poder utilizar nuestra vista. Entonces, esto a menudo se enraiza en aquellos que caminan en la oscuridad. Y generalmente en el mensaje, en las exposiciones, en los estudios bíblicos, nosotros tratamos de sacar de esa oscuridad a la gente que anda sin luz, ¿no? Porque nosotros somos hijos de luz. Entonces tenemos que nosotros brindar luz en la oscuridad. Entonces, un cristiano no hace un suicidio intelectual, ni tampoco hace ese a la oscuridad, sino que nosotros pasamos de la oscuridad a la luz. Pasamos de lo que no se puede ver, no se puede entender, es bastante confuso, a las verdades que el Señor nos quiere mostrar. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, en este curso, lo que queremos proporcionarles a todos ustedes es evidencias que podamos reunir, que podamos colocar en la balanza de lo que es cierto y lo que no es cierto, y cuando hagamos eso, esa balanza mismo nos va a dar una dirección, y la dirección a la que debe apuntar siempre tiene que ser Cristo como el Hijo de Dios, un Cristo resucitado, un Cristo levantado de los muertos, y un Cristo que se fue a preparar lugar para nosotros y volverá por nosotros, ¿no? Entonces, esas herramientas, ese conocimiento, esa dirección es la que pretendemos dar en este curso. Hay un tema también que tenemos que comenzar a tocar antes de profundizar en este estudio de la Biblia, que son las excusas, ¿no? Y aquí un poquito quiero preguntarles, ¿no? A algunos, ¿cómo se han animado a poder estudiar la palabra del Señor? ¿Cómo se han animado a estudiar si muchas veces es difícil sacarse tiempo? Porque no solamente son las clases, ¿no? Van a haber prácticas, preguntas, etcétera. Entonces, ¿cómo uno se anima a estudiar la palabra del Señor? A ver, voy a ver aquí alguno que está por aquí en la lista. Hermana Liz Choquetarqui. Ahí está como Liz Choquetarqui su nombre. Hermana, ¿cuánto tiempo le tomó la decisión de poder estudiar la palabra de Dios, ser parte de este centro bíblico para estudiar la Biblia? Hermana Liz. Hermano Jimmy Aguayo. ¿Cómo tomó la decisión de estudiar la palabra del Señor? A ver, hermana Maruja Lima. ¿Cómo fue ese proceso de tomar la decisión de estudiar la palabra de Dios? Nadie, hermana Miriam Rocío, yo me siento solo aquí, me siento invocando a algún espíritu, así cuando hablo solo, cuando nadie me responde. Amén, pastor. Bendiciones, pastor. Nuevamente, Gracias. pastor. Sí, es que como estaba llamando nombres, pensaba que iban a contestar, pero pastor, realmente yo me había animado, ¿no? Asisto a una iglesia mucho tiempo, entonces de mí era la inquietud, ¿no? Las enseñanzas hay veces, no es por criticar a ningún pastor ni verlo, pero enseñanzas, por ejemplo, acerca de la guerra espiritual, acerca de las ataduras, eso es donde más me ha motivado a entrar al estudio, pastor, porque un buen tiempo asistí a otra iglesia donde me enseñaban diferente y entonces al último un amigo, me fui a congregar de un amigo a su iglesia, entonces ahí también me enseñaban lo mismo que en otra iglesia he aprendido.
Y ahora justamente ahora por la gracia de Dios también me fui a otra iglesia donde estoy con un pastor y él nos enseña de distinta manera, ¿no? Y yo ya me confundía y decía, ¿por qué me confundo, no? Allá me enseñaban bien, pero allá otro también era lo mismo, pero aquí es muy diferente, ¿no? Acerca de la oración, por ejemplo, nos decía el pastor, pueden orar echadito en la cama, tapándose, no hay problema, estás en comunión con Cristo, decía. Y entonces yo tenía la costumbre de, digamos, orar de rodillas y los domingos siempre tenemos un púlpito, siempre hay veces en las adoraciones me arrodillaba, oraba hasta que terminaba la adoración y entonces reprendíamos y así me enseñaron en la otra iglesia, ¿no? La reverencia a Dios, hay que lavarse las manos antes de alzar las manos, decía entonces. Por ese lugarcito un poco he tenido duda, pastor. El pastor donde estoy decía, no, ya no es necesario hacer esas cosas porque nosotros ya estamos justificados, somos salvos, decía, ¿no? Y ya un poquito me había confundido por ese lado, pastor, y yo siempre estaba acostumbrado a orar en el púlpito pero si todo el tiempo estamos en comunión, ya horas en tu casita, horas en la calle, en el almuerzo, entonces casi no es mucho necesario aquí doblar rodillas ante el altar, porque estás en comunión en todo tiempo, me decía. Pero pastor, yo lo siento, hincarme, no sé por qué, pero ponerme de rodillas ante Dios, humillarme, le decía. Entonces, eso es donde me ha motivado, pastor, a entrar al estudio bíblico y tratar de saber siempre, quizás estoy mal yo, ¿no? Quizás el pastor está correcto. Y por eso es lo que me ha motivado, pastor. Muy bien, hermano Osvaldo, muchas gracias por ese testimonio. Esa es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda de la verdad, una búsqueda de comprender realmente cómo funciona la palabra de Dios. Entonces, esa es una motivación muy buena, ¿no? Querer encontrar la verdad de la palabra de Dios para saber qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Hay algunas personas que como le decía, ¿no? Escuchan tal vez algo y aceptan nomás todo. Y puede estar el pastor muchas veces equivocado. Y la responsabilidad de entregar la palabra de Dios correctamente, de entregar esa palabra que sea una palabra pura, una palabra no tergiversada, es bastante responsabilidad. Entonces, qué bien, hermano Osvaldo, siga adelante. La mayoría de las personas no es que tanto tengan tal vez esas ganas de poder estudiar la palabra de Dios y decir, estudia la palabra, hace esto, hace esta meditación, etcétera, pero más ese rechazo de la palabra por lo general es un asunto más de la voluntad de cada uno, ¿no? De la mente, de la decisión de cada uno. Entonces, no se trata muchas veces, no tengo tiempo, no puedo, no es que, y la verdad en el fondo, ese no puedo es un no quiero estudiar, ¿no? Y empezamos a poner excusas para decir, no, es que es muy caro, no, es que es muy lejos, no, es que es muy tarde tal vez, o es que es muy difícil, y empezamos a dar muchas razones para no estudiar la palabra de Dios. Entonces, es una persona que busca, que se da el trabajo de investigar, que se da el trabajo de escudriñar la palabra del Señor, la palabra de Cristo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Entonces, y después, tal vez de estudiar todo y después de investigar todo, tal vez dicen, no me convence, no puedo creer tal cosa. Yo puedo respetar que después de que haya intentado por lo menos estudiar, pueda tener una opinión así, ¿no? Y está bien, pero yo estoy seguro también que leyendo y leyendo la palabra del Señor, muchas vidas pueden ser transformadas, muchas vidas pueden ser cambiadas. Entonces, estamos seguros
de que esto tiene que dar un buen resultado. El rechazo. El rechazo. La mayoría de las personas rechazan el estudio de la palabra de Dios y el estudio de Cristo por varias razones. Una de las razones de las cuales puede ser este rechazo es la ignorancia. La ignorancia. Quisiera, por favor, que alguien pueda leérmelo. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 23, por favor. Romanos capítulo 1, versos 18 al 23. Robert, por favor. Pastor, Romanos capítulo 1, 18 al 23. Correcto. La palabra de Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Entonces, uno de los factores para rechazar el estudio de la palabra de Dios es la ignorancia. Profesándose sabios, se hicieron necios. Y muchas veces esa ignorancia es autoimpuesta por uno mismo. Decir, no, yo no, difícil entender la palabra, no, difícil, no, tendría que nacer de nuevo, tal vez tendría que, alguna cosa, no, alguna excusa. Esa es una causa de rechazo para estudiar la palabra de Dios, ¿no? El rechazo nos hace necios, la ignorancia nos va a hacer necios, y no podemos nosotros caer en esa trampa de Satanás y decir, no voy a estudiar la palabra de Dios, prefiero quedarme ignorante. No, tenemos que ir en búsqueda de la verdad, tenemos que ir en búsqueda de esa joya que el Señor ha preparado para nosotros en la palabra. El segundo motivo para rechazar el estudiar la palabra del Señor está ahí en su pantalla, está el orgullo. El orgullo. Y quisiera pedir por favor a alguien también que pueda leerme Juan capítulo 5, versos 40 al 44. Juan 5, del 40 al 44. A ver, alguien por favor. No se peleen por leer. Amén, pastor. Eso. Dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibéis. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibéis la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Muchas veces ese orgullo nos hace decir, no necesito, ¿no? No necesito de Dios. Ese orgullo es el orgullo que ha llevado al pueblo judío, al pueblo de Israel, a rechazar al Mesías. ¿Cómo pues va a ser ese el Mesías, no? Es el hijo de José, del carpintero, ese es su hijo, ¿no ve? Ese, ¿cómo va a ser el Mesías? ¿No? Un Mesías tiene que ser tal vez hijo del rey, tiene que tener, no sé, una altura, un color de piel, un color de cabello,
una presencia imponente tal vez. Ese puede ser el Mesías tal vez, ¿no? El orgullo de menospreciar nos va a alejar de conocer la verdad y conocer la palabra del Señor, de estudiar la palabra de Dios. El pueblo judío cometió ese error y muchas personas hoy en día también cometemos ese error, ¿no? De decir, no necesito saber de la palabra de Dios. Hay pastores, ¿no? Pastores que ya están pastoreando iglesias, que dicen, no, yo solamente con la guía del Espíritu Santo preparo mi mensaje, preparo mi sermón, y puede ser que sí, yo he conocido muchos pastores que tienen una unción tremenda de la palabra del Señor cuando lo leen, y ni siquiera han terminado primaria, ni mucho menos secundaria, ¿no? Pero tienen una preparación, pueden leer un versículo y el Señor puede utilizar sus vidas de manera poderosa, pero no siempre va a ser así, no siempre se va a dar ese caso de que sea guiado por el Espíritu Santo. Muchas veces, la mayoría de las veces, están dando testimonio de sus vidas o están contando chistes tal vez en el altar o están diciendo cosas que no tienen ni siquiera sentido contextual de lo que dice el versículo. Entonces, ahí tenemos el problema de que no, yo no necesito estudiar la palabra de Dios, yo digo lo que el Espíritu me da, ¿no? Y apunto, no sé, ojeo la Biblia, apunto con el dedo, encuentro un versículo y eso voy a dar y listo, ¿no? Y no preparan el alimento espiritual para la congregación, no preparan el alimento espiritual para la iglesia de la cual ellos van a rendir cuentas. Y dice, de su mano, uno por uno, van a rendir cuentas de cada una de las personas que estaban a su cargo. Entonces hay que despojarnos de ese orgullo. Ustedes ya se han despojado de ese orgullo y han dicho, no, yo quiero estudiar la palabra de Dios, yo quiero saber y conocer la verdad que tiene, las promesas que tiene y toda la riqueza de la palabra del Señor la quiero conocer. Entonces están en un muy buen camino. Otro de las cuestiones para rechazar el estudio de la palabra del Señor es el problema moral. El problema moral representa, no, uno tiene ese choque tal vez. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, tan amoroso, le diga a este personaje que se llama David, que está conforme a su corazón, si este personaje llamado David es un adúltero, si este personaje llamado David es un asesino, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, ese tipo de cuestiones morales, de decir, o decir, no, yo soy ateo, yo no tengo que estudiar la palabra de Dios, yo no voy a estudiar la palabra de Dios porque soy ateo. Entonces, ese tipo de cosas también nos alejan del estudio de la palabra de Dios. Quisiera, por favor, que alguien me busque Juan capítulo 3, versos 19 y 20. Juan capítulo 3. Amén, pastor. Eso es, por favor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, que sus obras no sean reprendidas. Exacto. Palabra de Dios. Amén. Y ese es el problema moral, ¿no? Si yo me acerco a Dios, si yo conozco de Dios, en otras palabras, si yo conozco más de la palabra de Dios, entonces también dice, ¿no? Yo voy a tener que rendir cuentas de más cosas. En cierto sentido tienes razón, porque cuando no conocías podías argumentar y decir, no conocía y he cometido el error, ¿no? Levanto mis manos, no sabía. Y el conocer nos va a dar tal vez esa responsabilidad de tú conocías y no lo has hecho. Y dice la palabra del Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra que eso es pecado. Es pecado. Entonces, algunos dicen, yo no quiero pecar,
o no quiero pecar más, ¿no? Entonces, hay ese problema moral, es decir, prefiero quedarme ignorante, prefiero quedarme como estoy, y así no voy a tener ese problema de rendir más cuentas, ¿no? Pero es un problema que tenemos que alejar de nosotros, ese problema moral se tiene que alejar de nosotros. En Juan capítulo 7, versos 17, ¿no? Se dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El Señor Jesús está diciendo, lo que les voy a decir, todo lo que hago, todo lo que digo, está dentro de la voluntad de Dios. Y ustedes quieren conocer esa voluntad de Dios, ¿no? Quieren saber si es de Dios o no es de Dios, lo van a saber, porque yo no estoy hablando de mi propia cuenta. Amén. ¿Quién quería participar? ¿Alguien quería participar? Pastor, una preguntita antes de Sí, pasar a Juan 17, pastor. Estaba comentando, pastor, hay veces que en los altares se hacen chistes, hacen bromas, y los hermanos del pueblo hay veces se llena carcajada, y pareciera que estuviera lindo, hermoso la prédica, pero necesito quería, pastor, ¿no? Hay veces, muchas veces, yo siempre un poquito he estado, ¿no? Quizás estaba mal o estoy mal, ¿no, pastor? Y quisiera que un poquito me oriente, ¿no? A mí nunca me ha gustado siempre cuando de un altar, un pastor o un hermano, un hermanito, lea un contexto y se vaya, digamos, a unos cuentos de fábula, ni así no llega, digamos, a un testimonio, y los hermanos se ríen, y a veces, yo también me he reído, ¿no? Una vez también me he reído, y pastor, un poquito yo me incomodaba, ¿no? Que hay veces la palabra de Dios se utilice como fábulas, cuentos, o sea, no sé, o sea, no tenía mucha concordancia con con la lectura que daba, pastor, y necesito, quisiera que me explique, pastor, antes de pasar al otro, pastor. Gracias, pastor. Amén. Sí, ¿no? Miren, muchas veces se predica así, se cuenta demasiado chiste o tal vez incluso hasta se disfrazan, ¿no? Se disfrazan por llamar la atención. El problema de estos métodos, porque son métodos al final, son métodos que tratan de tal vez llamar la atención o enfocar algún tema, no sé, esos métodos o didáctica tal vez que quieren aplicar en el altar no son tan recomendables porque distraen la atención de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es que el pecador se sienta pecador y se acerque a Dios, que reconozca su estado pecaminoso y su dependencia del sacrificio de Cristo. Entonces, eso es lo más importante y estos métodos generalmente distraen. Ahora, muchas de las exposiciones de la palabra de Dios en los altares también dependen de la elocuencia del predicador, ¿no? Porque hay predicadores que tal vez, y eso seguramente en alguna materia lo van a ver, en el seminario de San Pablo hay una materia que es oratoria, se habla acerca de oratoria. La homilética también tiene este enfoque un poquito de la posición, de cómo predicar, etcétera, y la oratoria de darle un sentido más eh, que, que se pueda puntualizar y que podamos tener la atención de las personas en el mensaje que se quiere dar. Pero no tenemos que desviar tanto estos métodos como para que utilizar, no sé, una nariz de payaso tal vez para enfocar algún tema o hacer algunos movimientos hasta exagerados en el altar. Entonces, la idea es que no, el método no es lo importante, el mensaje es lo importante. El mensaje es lo que hay que hacer. Entonces, hay que entregar bien el mensaje, la palabra correcta. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, como les digo,
algunos oradores, algunos pastores tienen, esa es su forma de ser, su elocuencia es más atractiva tal vez para otros, ¿no? La forma de hablar, la forma de dar sus ejemplos, etcétera. Entonces, ellos no podemos cambiar su forma de ser, pero si ese orador elocuente se concentra en utilizar esta herramienta para entregar un mensaje puro, un mensaje de verdad, no distorsionado, amén. Que siga utilizando su estilo, pero que esté centrado en lo que es importante, que la palabra de Dios transforme vidas. Amén. Eso con respecto a ese tema, mi estimado hermano Osvaldo. Amén, pastor. Entonces, dice Juan 17:17, Jesús está hablando ahí, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, o si si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, uno se da cuenta, uno rápido se da cuenta, ¿no? Si está hablando nomás de, qué sé yo, de un testimonio, aunque Dios puede igual utilizar un testimonio para ser de bendición a las personas, pero uno se da cuenta, ¿no? Yo una vez me tocó dar un taller de hermenéutica en una iglesia y era a líderes, no eran pastores todavía, nada, eran líderes, pero ya personas maduras, y les dije, ¿no? Estos son los pasos para hacer una hermenéutica buena, una homilética también para preparar el sermón, etcétera, y era un taller de 2 días apenas, ¿no? 4 horitas. Entonces teníamos que darle todas las herramientas ahí. Y al terminar tenían que hacer una práctica. Y lo hicieron bastante bien. Y uno de ellos se me acerca y me dice, pastor, me dice, ahora que he aprendido a hacer un sermón y he aprendido a hacer las partes del sermón, etcétera, me doy cuenta que hay muchas personas que vienen a dar el mensaje y no saben homilética, me dice. No saben hermenéutica porque su mensaje no tiene un principio y un final, es decir, no tiene un camino, una ruta, van por todos lados, apuntan a tantos versículos, apuntan a muchas cosas, dicen de todo, pero al final no dicen nada, no hay un mensaje puntual, no hay un enfoque principal. Y me dices, yo le digo, sí, hay muchos así, pero tú que estás aprendiendo, siempre tienes que ser enfocado en lo que dices, ¿no? Si el tema es, no sé, la salvación, entonces tienes que hablar de la salvación y no desviarte con otros temas como el embarazo de María o la guerra de Jericó, no sé. Entonces no te desvíes en esas cosas. Y eso es lo importante. Entonces uno se da cuenta si el que está hablando se ha preparado o no se ha preparado, ¿no? Eso es bastante notorio, especialmente en una iglesia que es madura, que es de tradición. Entonces uno se va a dar cuenta cuando escucha a un orador que no se ha preparado, se va a notar, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que nos llevan también a lo que es el rechazo de estudiar la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos prepararnos para dar una correcta explicación, una correcta presentación de la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es más que solo un libro. La Biblia es el libro. Entonces, vamos a continuar entonces. Me pueden interrumpir cualquier momento, hermanos, eso les digo, así como con cualquier pregunta que surja, porque la idea de hacer el estudio es que aprendamos. Y una de las mejores formas de aprender es preguntando. Si nos quedamos con la duda, eso va a quedar como una laguna ahí en nuestro entendimiento, y si no saltamos esa laguna, si no subsanamos la duda, entonces se va a quedar ahí para siempre. Y te va a tocar ir a buscar la respuesta por varios lugares, cuando pudiendo hacer la pregunta en el momento, puedes quedarte sin la duda, ¿no? ¿Cuál es el propósito de introducción a la Biblia? El propósito de introducción a la Biblia es poner a disposición del estudiante datos acerca de la Biblia, para que todo este material que ustedes van a estudiar, van a leer, van a tener, todo lo que les vamos a suministrar de manera condensada, ¿no?
pueda ser útil para ustedes. Hemos dicho que la Biblia no es solamente un libro, la Biblia es el libro, es el mensaje de Dios. La Biblia es Dios tratando de comunicarse con el hombre. La Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Entonces, todos los creyentes, todos los hermanos de la iglesia, maestros de escuela dominical, líderes de jóvenes, pastores, tienen que enfocarse en utilizar las herramientas que van a recibir en este curso de introducción a la Biblia. Pregunta, ¿es importante la Biblia? ¿Alguien quería participar? Pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Efraín Chauca, pastor. Es la primera vez que estoy participando, pastor. El día sábado no he podido llegar. Bueno, muy interesante, pastor, lo que esta noche estoy escuchando. Y como usted decía, hay algunas preguntas. Tengo muchas preguntas, pero yo creo que en el transcurso de estos días vamos a estar también participando, pastor. Una pregunta, pastor, no sé si tal vez voy a retroceder un poco. El anterior hermano que me ha antecedido hacía algunas preguntas, ¿no?, de las prédicas de algunos pastores. Sobre ese punto, querido pastor, ¿es un método también de aquellos pastores que suben a predicar y empiezan a hacer levantar las manos, te ponen de pie y luego también te empiezan a criticar al ministerio de alabanza? ¿Es un método eso, pastor? Sí, generalmente utilizan un método. En el auditorio, cuando tú estás adelante, se ven muchas cosas. Al que está durmiendo se le ve, aunque se esté escondiendo por ahí atrás, ¿no? En una iglesia grande tal vez, no me va a ver el pastor que estoy bostezando, pero desde ahí arriba se ven muchas cosas y se ve. Entonces, una de las cosas que algunos aplican es que cuando ya te das cuenta eh, que tal vez la gente está durmiendo, se está moviendo mucho o está hablando tal vez, entonces hay que hacer algo para que vuelvan a tener esa atención del público al mensaje que el Señor tiene para ellos. Entonces ahí puedes utilizar una técnica de decir, a ver, levántense todos, eh, saluda al hermano o léele un versículo al hermano o dile Dios te ama, alguna cosa, ¿no? Entonces es un método para reenfocar la atención, aunque no debería suceder. ¿Por qué? Porque si uno ha preparado bien el sermón, uno ha preparado bien la exposición y va paso a paso enlazando al tema, entonces la persona va a estar atenta. ¿Y qué sigue después? ¿Y qué continúa después? Pero si nosotros, como les decía hace rato, apuntamos aquí, apuntamos allá, diversificamos el tema demasiado, entonces ya no hay un hilo del tema que queremos nosotros dar. Y ahí la atención sí o sí se va a dispersar, ¿no? Entonces yo estoy enfocado, quiero saber acerca de, qué sé yo, a ver, un tema de sermón, lo que Cristo quiere de nuestra iglesia, por ejemplo. ¿Qué es lo que Cristo quiere de la iglesia? Entonces, Cristo quiere de la iglesia que, punto número 1, Cristo quiere de la iglesia que que caminemos con Él, no sé. Punto número 2, que Dios quiere que la iglesia tenga el corazón de Él, o Dios quiere que la iglesia tenga los oídos de Él, ¿no? Entonces, punto número 1, punto número 2, punto número 3, y vas dando el hilo del tema. Entonces la gente no se va a aburrir, no se va a desviar, no se va a dispersar su atención, va a estar atento, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿No? Entonces, esa es una forma de hacer un buen sermón, pero cuando ya apuntas a varias cosas, entonces la mente se dispersa y vas a tener que utilizar ese recurso de volverlos a traer a tu tema, ¿no? Y para eso, levántense, den la mano, una vueltita ahí donde están, no sé, alguna cosa, ¿no? Para llamar la atención. Pero si has preparado un buen sermón, no va a ser necesario utilizar ese método.
No sé si se comprendió hasta ahí. Amén, pastor. Y en cuanto a la crítica a los ministerios de alabanza, pastor, ha ocurrido unas 2 o 3 veces un pastor, ¿no? Sube y empieza a predicar y empieza a molestar al ministerio de alabanza, así. Estos no son así, estos que son así, estos así. Los trata de esa manera, ¿no? Y yo personalmente digo, ¿no? ¿Dónde está pues, el amor con que debería hablar este pastor a las personas, así? No sé, por eso decía, tal vez es un método también del pastor que eso es para llamar la atención o para que tal vez despierten mejor. Esa es la pregunta, pastor. Tal vez algún pastor lo puede usar como un método, tal vez. Un método que no sería tan recomendable, ¿no? Porque algunos pastores quieren dar especialmente cuando son invitados a una iglesia, ¿no? Cuando nadie los conoce, tal vez, y dicen, tengo que marcar, digamos, el terreno aquí, tengo que poner los puntos sobre las íes. Es decir, aquí yo soy estricto con la palabra, soy bastante ortodoxo, y si no cumplen, entonces, y me tienen que conocer así de estricto, ¿no? Entonces, ahí la persona, el predicador, lo que hace es entrar con patada voladora, como quien dice, ¿no? Allí, y la primera víctima tendría que ser, siempre suele ser el Ministerio de Alabanza. Ahora, va a depender mucho del Ministerio de Alabanza también, ¿no? Si el ministerio no da lugar a ese tipo de críticas, no da lugar a ese tipo de observaciones que puedan surgir de cualquier ministro, de cualquier pastor, de cualquier líder, qué sé yo, que sea visita o que sea local, entonces no habría la necesidad de decir nada acerca del ministerio. Por ejemplo, ¿no? Si llega a una iglesia el pastor y el ministerio está con tenis, con jeans, está con deportivo, entonces ellos mismos están dando lugar a que cualquiera pueda decir algo en contra del ministerio de alabanza o cualquier otro, ¿no? Entonces, esas cosas habrían que mitigar un poquito para que no se pueda decir nada, para que no se pueda hablar si el ministerio está correctamente, han ensayado tal vez bien, la ejecución de la administración está correcta, los hermanitos tal vez no se escapan a medio mensaje o terminan de tocar y ya se van a su cuarto privado a tomar su café, no sé, tipos de cosas que han pasado. Entonces, si no hay esas cosas, entonces así le tapamos la boca a quien sea, ¿no? Tapamos la boca porque decimos, no hay nada que criticar aquí, entonces, bueno, no criticamos. Pero si el mismo ministerio da lugar a críticas, entonces van a tener nomás que aceptar también la crítica, ¿no? Pero no sería un buen método de entrar y empezar a criticar, no sé, a la puerta o a la distancia, a lo lejos que está la iglesia, al ministerio de alabanza, si son completos, si son pocos, si son muchos, si es solo un tecladista, no sé, no es correcto, no está bien eso. Criticar por criticar no está bien. Ahora, muchas veces nos gana, ¿no?, el celo de que las cosas funcionen bien, nos gana el celo de que todo sea perfecto para el culto al Señor. Entonces, pero no tiene que ser una excusa para poder ir lastimando corazones. Amén, hermano. Amén, pastor. Muchísimas gracias, pastor. Va a estar muy interesante las clases, pastor. Aleluya, sí, cualquier cosa, pregunta nomás. Muy bien, entonces, la pregunta, ¿es importante la Biblia? Quisiera que alguno de ustedes pueda manifestarse aquí y decir cuán importante es para usted la Biblia. ¿Puedo volver a participar, pastor? Claro que sí, por favor. Amén, pastor. Es muy importante, pastor, para nuestras vidas. Mire, un poquito así, tal vez como testimonio le puedo contar, tal vez no, a todos los hermanos también que están ahí conectados. Yo recién soy creyente 15 años en la iglesia donde estoy.
y anteriormente no, yo no he nacido en una cuna cristiana, pero veía, ¿no?, las situaciones de las leyes, los artículos, tanto que tenemos en la Constitución Política del Estado, en las leyes generales, en todo eso. Y cuando entro a la iglesia veo la Biblia, la mayor parte, casi todo se puede decir, está escrito en la Biblia, nada más que lo están interpretando de diferentes maneras. Y yo decía, uy, la mayor parte entonces se están siguiendo en la Biblia, digamos, algunas leyes y todo eso, claro. En cuanto, por ejemplo, ¿no? Es muy importante los mandamientos que nos da ahí también, no matarás, no, todas esas situaciones están también. Muy importante para cada uno, para mi vida, por ejemplo, porque en estos últimos tiempos que yo, pastor, estoy leyendo un poco más, estoy escuchando también algunos mensajes y viendo la Biblia siempre para ver si es así o no es así. Muy importante, más que todo para mi familia, para vivir en la sociedad, para tal vez, esta vez tal vez ya, como le puedo decir, pastor, muchos años he estado en la iglesia, pero mire que muchos años tampoco no estaba profundizando la Biblia. Y la verdad que el amor de Dios es muy importante en la Biblia, ¿no? Y para mí, para mi familia, es este libro, como se dice la Biblia, es muy importante, más que todo para mostrar el amor de Dios mediante nosotros a nuestra sociedad, a los vecinos, a los hermanos, a todos ellos. Amén. Realmente la Biblia es el libro más importante tal vez en la vida de cualquier persona, tiene que serlo. Es el libro que más es criticado, ¿no? El que más críticas ha recibido, el que más ataques tiene, ¿no?, que cualquier otro libro escrito en el mundo. Pero también este libro, decíamos en la primera clase, es el libro que más ha transformado vidas, ha cambiado personas, ha ministrado personas por todo el mundo, ¿no? Por tantos años, ¿no? Ya estamos en el año 2024 y ya tienen más o menos 3.320 y tantos años los escritos de la Biblia. Entonces, en todo este tiempo ha sido de impacto a las personas. Este libro así tan tremendo, tan importante para la raza humana, obviamente merece nuestro estudio, merece nuestra consideración. Cualquier hombre, cualquier mujer tiene que estudiar la Biblia. Amén. La Biblia. Amén, pastor. Amén, amén. A ver, pastor, va a perdonar, pastor. Pastor, es verdaderamente cuán grande es esta Biblia, pastor. Yo realmente, ¿no? Pastor, ¿no? Dar un pequeño testimonio, quizás bien cortito, ¿no? Este libro Amén. que es la Biblia y que Dios ha manifestado en nosotros, pastor, ha cambiado mi vida, porque ahí nos enseña cómo vivir en un hogar, cómo instruir al niño, cómo debemos caminar, cosa que antes de que no conocía a Dios, pastor, mi hogar era, ¿cómo le puedo decir? Todo un desastre, ¿no? Yo metido en el alcoholismo desde mis 16 años hasta que he tenido mis 42, pastor, ¿no? Nunca había conocido a Dios, pero eh, yo doy el Señor se ha glorificado en mi vida, pastor, ¿no? La honra y la gloria siempre sea para papá Dios, para nuestro Padre, pastor, porque esta Biblia hermosa, estas palabras, ha transformado harto mi vida, pastor, y agradezco harto al Señor Jesucristo por haber dado la vida de nosotros y haberme mostrado este camino. Y hay veces yo me medito en la palabra del Señor. ¿Por qué medito? Me miro, mira, no es mucho tiempo que estoy sobrio, camino, y así verdaderamente en el colegio nunca me ha ido bien en ninguna materia, nunca sé poder estudiar ni ciencias sociales, menos matemática, ni, o sea, casi no me entraba, ¿no? Cuando pasaba clases en las escuelas y entonces yo me decía que no servía para nada, no sirvo para nada, decía, pero Dios a esta edad que ya tengo, pastor, mis 50 años, Dios no me dice mediante su palabra, tú me sirves para mí.
Y eso es lo que a Dios le agradezco harto, pastor, porque Él ha transformado mi vida. Él me ha cambiado el carácter, me ha hecho olvidar muchas cosas malas que hacía. Con eso no quiero decir en totalidad, ¿no? Pero pastor, estoy dando así en un paso largo, pero un paso pequeñito, pastor. Es muy importante esta la palabra del Señor. Y como decía también el día sábado, pastor, todos tienen la Biblia en sus casas, la mayoría, así sea cristiano o no sea cristiano, lo tienen, pero hay veces no lo alzamos y no la leíamos, porque yo también tenía mi pequeña Biblia, pero nunca me atrevía a leer. Claro, tenía unos antiguos libros de Sansón, la vida de Cristo, la pasión de Cristo, leía, ¿no? Cuando era niño, pero ahora no sé, de por sí es como decir, Dios no me da sabiduría para entender la palabra, pastor, y por eso ahí un poquito me ha animado más a comprender el estudio. Decía, no, no voy a poder estudiar, y he dicho, pastor, ¿será que voy a poder? Decía, no dudaba todavía, pero un poquito también, ¿no? Como testimonio, he venido el día sábado, decía, no, o no me inscribo, lo dejo, decía, pero cuando ya entré, ¿no? Yo sentía la presencia del Espíritu Santo, ese fuego, ¿no? Dentro de mí, decía, ay, no, qué lindo. Y cuando ya nos empezó a hablar, no, ya me he sentido ya más gozoso, decir, no, tengo que aprender y tengo que seguir, ¿no, pastor? Es un pequeño testimonio, pastor, y es muy importante para nuestras vidas, la Biblia, pastor. Y siempre leerlo conforme está escrito, pastor, y entenderlo. Y nada más, pastor, y Dios me lo bendiga, pastor, va a disculpar. Amén, qué bendición, qué bendición. Y justamente es eso, ¿no? La Biblia es un libro que transforma vidas. Es el libro por excelencia. Hermana Marisabel, dígame más. Amén, pastor. Quería con un versículo también acotar al tema, pastor. Está en Josué 1:8 que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hayas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y, y pastor también, ¿no? La Biblia, por mediante la Biblia nosotros podemos llegar a conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo y amarlo de verdad, con un verdadero amor. Y es la única forma también que nosotros podemos escuchar al Padre lo que Él nos quiere decir. Nada más, pastor, amén. Amén, muchas gracias, qué lindo versículo, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que vas a meditar en él de día y de noche. Y tiene beneficios, ¿no? Porque dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, este libro, la Biblia, es el libro por excelencia. No hay otro libro comparado en todo el mundo. ¿Qué libro? A ver, el Quijote de la Mancha, no sé, el libro de la evolución de Charles Darwin. Ninguno de esos libros se ha leído por más de 3.000 y tantos años. Ninguno. Este se ha leído durante tanto tiempo y de manera continua. Cada año siempre se va leyendo. Entonces, es importante. Las vidas transformadas de quienes llegan a escudriñar la palabra de Dios, de quienes llegan a entender la palabra de Dios, es súper importante. Es lo más importante para nuestra vida. Entonces, aquí hay un testimonio, se lo he puesto, ahí está en la pantalla, el doctor Eduardo Blair, ¿no? Dice que un soldado en la Segunda Guerra Mundial, al recibir un Nuevo Testamento, cuando se estaba embarcando en el barco, dijo, gracias, ¿no? Porque voy a necesitar papel para hacerme cigarrillos. Pero después de haberlo leído antes de hacer sus cigarrillos, seguramente, impresionado por lo que ha descubierto en estas palabras, él mismo envía dinero para ayudar a que se distribuya este libro en todas las partes del mundo. Entonces, es importante este libro, es un libro que transforma vidas. Amén. Pastor, también quisiera compartir, ¿no? Un versículo de la palabra que está en 2 de Timoteo 3:16-17, ¿no? Que nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no?
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Amén. Quería compartir ese versículo también, pastor. Amén, qué lindo. Hay que sacar del corazón cuando el Señor nos da el versículo. Aleluya. Entonces, la Biblia transforma vidas y esa palabra vamos a estudiar. Tengo acá unas cuantas historias de transformación. Voy a hacer rapidito porque a las 8:30 vamos a tener un descanso de 10 a 15 minutos más o menos para que puedan, no sé si alguno quiere tomar un cafecito, alguna cena tal vez, o tiene algo importante que hacer, pueda librarse de lo que está haciendo y podamos continuar desde las 8:40 más o menos, ya un estudio ya más corrido hasta las 9:30, ¿ya? Entonces, les decía, tengo esta historia del señor Walter Scott, ya que fue un baronet británico, escritor de muchos libros, y cuando ya estaba a punto de morir, estaba a punto de fallecer, le dice a su secretario, tráeme el libro. Y el secretario se confunde, ¿no? Mira dónde, y en su libro, en su estante tenía muchos libros. Y él le dice, señor Scott, ¿cuál libro? ¿Cuál libro tengo que llevarle? ¿No? Y él le dice, ¿cómo que cuál libro? La Biblia, la Biblia. Y es que hay un solo libro para el ser humano, para las personas, que si tenemos que escoger un libro a la hora de nuestra muerte, seguramente el 100% escogería la Biblia. ¿Por qué? Porque es el libro que nos da vida, que nos da vida, que nos da esas palabras que nadie más nos puede dar. Es un libro maravilloso. Es el libro que nos ayuda a hacerle frente a la vida de hoy, del pasado y del futuro, ¿no? Porque pueden cambiar las modas, pueden cambiar las cosas, pero el libro sigue siendo actual. Nunca se desactualiza este libro tan maravilloso que se llama la Biblia. Entonces, este libro nos ayuda a suavizar tal vez los golpes de la vida. Había otra historia, un príncipe africano dice que llegó a Inglaterra y se presentó a su majestad la reina Victoria y le dice, ¿cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? Y la reina Victoria le dice, le muestra una Biblia, le presenta, y le dice, este es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Y ahora vemos, ¿no? Inglaterra ya no se menciona tanto, ya no tiene tanta fuerza como antes. Incluso en los libros vemos que países primermundistas, ahí vemos a España, ahí está Estados Unidos, ahí están varios países, pero Inglaterra no aparece. Y en los países tercermundistas estamos Bolivia, estamos todo aquí Sudamérica, y no se menciona nunca de los segundomundistas, ¿no? Casi no hay eso. Inglaterra está en eso, ¿no? La grandeza de Inglaterra ha decaído y muchos dicen, ¿por qué? Porque tal vez han abandonado la palabra de Dios. Y tal vez ese es el futuro también de Estados Unidos, por ejemplo, que en su moneda, en su billete decía un mensaje acerca de la palabra de Dios, ¿no? Acerca de la verdad. Pero ellos están también abandonando esta verdad de la palabra de Dios. Entonces, no es raro que de aquí a poco también vaya esta nación en decadencia. Entonces, la Biblia es denominada la biblioteca divina. Biblioteca divina porque consideramos la Biblia, tal vez la consideramos como un libro, pero en realidad son 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, dividido en Antiguo, en Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, es un libro maravilloso, es la Biblioteca Divina. Muy bien, vamos a dar, hermanos, ahora un breve descanso de 10 minutos, ya, para poder luego recomenzar esto y para que tengan el tiempito que les había indicado hace ratos. Amén.
10 minutos y nos volvemos a ver en este mismo lugar. No se salga de la conexión, manténgola ahí. A los 10 minutos ya voy a empezar yo a hablar también para conversar con ustedes y retomar la clase. ¿Ok?